12 de marzo, informativo número 135. Hoy en Tiempo Racing, Laura Bonillo y Miguel García Jarque en el Campeonato de España de Rallys Todoterreno. El Campeonato de Aragón de Autocross levanta el telón en Mollerusa, en la provincia de Lérida. Y además, nueva cita en el calendario. Nace el Rally de Asfalto de Gúdar-Jabalambre. Y en Fórmula 1, China abre el debate con una reglamentación técnica que no gusta a nadie. Esto es Tiempo Racing, tu informativo semanal sobre el automovilismo aragonés. ¡Comenzamos! El equipo aragonés de rallies todoterreno con Laura Bonillo y Miguel Ángel García Jarque comenzaba la temporada en el Campeonato de España en una prueba que volvió a estar marcada por el barro y por unas condiciones realmente duras en tierras de Guadalajara. La temporada 2026 del Campeonato de España de Rallys Todoterreno arrancaba por segundo año consecutivo en la Alcarria, con base en Cifuentes, sede ya habitual del Rally TT Guadalajara, que este año celebraba su 11ª edición. Pero el gran protagonista del fin de semana volvió a ser el tiempo: frío, lluvia y mucho barro en los caminos, que convirtieron la carrera en una auténtica prueba de resistencia para pilotos y mecánicas. En este escenario competía el equipo aragonés formado por Laura Bonillo, campeona de España en la categoría T1N, y su copiloto Miguel García Jarque, a los mandos de su Mitsubishi Pajero prácticamente de serie, enfrentándose además a un grupo con vehículos prototipo. La lucha contra el terreno fue constante, pero esta vez el barro de la Alcarria no perdonó, y una avería mecánica en la primera sección obligaba al equipo a abandonar prematuramente la prueba. Un comienzo de temporada duro, lleno de barro, emoción y sacrificio, del que Laura Bonillo nos contaba sus sensaciones a su regreso a casa. Ya sabíamos que iba a ser una prueba complicada, porque al entrar en categoría T1 competimos contra prototipos y nuestro coche es prácticamente de serie, pero bueno, la verdad es que íbamos un poco a probar a ver alguna mejora que le hemos hecho, y tuvimos la mala suerte en el kilómetro 40 se rompió la bomba del agua y no dio tiempo de reparar. Es casi mejor que se rompiera porque las condiciones del trazado no eran muy buenas y a muchos compañeros los penalizaron por no entrar en los tiempos que marcan el recorrido. Tomarlo como modo test, como mejorar alguna cosa más del coche, que en 40 kilómetros me vino bien para probarlo, y ya pues con la mirada puesta en Jaén, que es 10 y 11 de abril. Próxima cita para nuestro equipo aragonés los días 10, 11 y 12 de abril en Jaén, para el Rally Todoterreno Jaén Mar de Olivos. El sábado 14 de marzo arranca la temporada 2026 en el Campeonato de Aragón de Autocross, que por segundo año consecutivo compartirá calendario con el Campeonato de Cataluña. La temporada de autocross comienza este sábado en el circuito Parc de la Serra en Mollerusa. El Campeonato de Aragón arranca motores en una prueba compartida con un certamen catalán y que reunirá a más de 40 pilotos dispuestos a pelear por los primeros puntos del año. La jornada comenzará a primera hora de la mañana con las verificaciones técnicas y a partir de las 10 los motores empezarán a rugir con los entrenamientos oficiales. Después llegarán las mangas clasificatorias y las finales que decidirán a los primeros vencedores de la temporada. La cita contará con 42 pilotos inscritos en una parrilla donde no faltará la emoción. En Carcross, 14 pilotos catalanes tratarán de ponerle las cosas difíciles al campeón aragonés Ignacio Casino. En Carcross Junior, toda la responsabilidad de defender los colores de Aragón recaerá en Nayara Trampal, que afrontará la prueba en solitario tras la ausencia esta temporada de Alan Kaminski. En División 1, Aragón estará representado por Óscar Escuder y Javier Martínez. Mientras que en División 2 se espera una fuerte presencia aragonesa, con varios de los protagonistas de la pasada temporada dispuestos a repetir pelea por las posiciones de cabeza. Y en División 2A, Manuel Laínez tomará la salida con su siempre combativo Peugeot 205. La temporada de autocross comienza. El semáforo de la temporada se pone en verde en Mollerusa. Y comienza la lucha por el Campeonato de Aragón de Autocross.
De Mollerusa nos trasladaremos a Esplús, en Huesca, el 19 de abril para la primera carrera en territorio aragonés. La escudería Teruel Motorsport nos presenta para este finde el primer rally Gúdar-Jabalambre, prueba con la que se inaugura la temporada de rallies de asfalto 2026. Los rallies de asfalto regresan esta temporada a la provincia de Teruel con el nacimiento de una nueva cita, el primer rally Gúdar-Jabalambre. Un total de 27 equipos tomarán la salida, con una amplia presencia aragonesa. 19 de ellos proceden de nuestra comunidad. La actividad comenzará el viernes por la tarde en Mora de Rubielos, centro neurálgico de la prueba, donde desde las 13:30 se celebrarán las verificaciones administrativas y técnicas. En velocidad serán 21 los equipos inscritos, con nombres destacados como el campeón de Aragón 2025 Eduardo Tortajada, el subcampeón David Planas o la subcampeona de copilotos Eva María Valenzuela. Entre ellos también estarán 6 equipos de clásicos, con el subcampeón de la pasada temporada Raúl Sodric entre los participantes. En regularidad 60 estará el campeón Marino San José junto a la piloto Noelia Gascón, en regularidad Sport Abraham López con Adrià Vela y en regularidad Fada el equipo Javier Leal y Celia Blasco. La competición comenzará el sábado a las 8:30, con tramos en Fuentes de Rubielos y Alcalá de la Selva. En total serán 307 kilómetros de recorrido, con 75 cronometrados bajo el sistema Clock Rally. La llegada final está prevista alrededor de las 18:30, con entrega de trofeos a las 19:30 en la plaza del Ayuntamiento de Mora de Rubielos. Toda la información sobre el rally, incluidos los cortes de carretera y los puntos recomendados para el público, puede consultarse en su página web rallyteruel.com. Curvas de montaña, cronómetro en marcha y pilotos buscando el límite. Así comienza la historia del rally Gúdar-Jabalambre. Tal vez demasiado pronto para ver todo el potencial del campeonato. Dentro de 14 días, en el Rally Sprint de Tahuenca, podremos ver algo más de lo que nos depara esta temporada. Y la Fórmula 1 sigue su andadura este finde en China, donde volveremos a ver ese esperpento llamado Fórmula 1 2026, donde parece ser que no gusta a nadie, ni siquiera a los pilotos que creen estar conduciendo un coche de Scalextric, es decir, donde son pasajeros de una tecnología. Me gusta aragonracing.es. Esto es todo por ahora. Nos vemos el jueves que viene y recordar, conducir con cuidado, sobre todo de los demás, y un abrazo.